Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. ¿Estás interesado o interesada en el mundo del autoconocimiento? ¿Te interesan temas como la gestión emocional, el qué dirán, el trabajo, las relaciones personales, la salud, la paternidad, el acoso? ¿Quieres conocer más a fondo estos temas e inspirarte para descubrir cómo te puede ayudar a ser una persona más libre, más auténtica, saber lo que quieres en la vida y, bueno, en definitiva, más feliz? ¿Y te gustaría al mismo tiempo pasar un buen rato, pasártelo bien? Bueno, pues ya sabes que esta es tu casa si quieres todo eso. Esto es Simpsons y autoconocimiento, y para ello, para inspirarte y ayudarte en tu viaje al autoconocimiento, sabes que reproduciremos escenas de los Simpsons que nos parecen inspiradoras y que, bueno, pueden dar pie a reflexionar para cambiar para mejor en muchos aspectos. Así que bienvenidos, bienvenidas, tribu de Simpsons y autoconocimiento. Soy Marcos Eras y mi hermano Álvaro, que me va a acompañar como siempre en todos los capítulos. Somos hermanos y, bueno, el autoconocimiento nos cambió la vida. Éramos, bueno, dos personas bastante perdidas en muchos ámbitos y todavía lo seguimos siendo un poco, pero bueno, el autoconocimiento, este viaje que emprendimos desde hace unos años, nos ha ayudado muchísimo a ser a ser unas personas más libres, nos consideramos más coherentes, más tranquilas, sobre todo con mayor paz, y también que, bueno, nos ha ayudado a conseguir objetivos también en el mundo laboral. Nos ha ayudado mucho, estábamos también perdidos en ese ámbito y, bueno, a día de hoy estamos felices con lo que hacemos, hemos conseguido encontrar nuestro camino. Así que todo ello ha contribuido a, bueno, una mayor felicidad en muchos ámbitos, aunque, bueno, es un camino, como siempre, ya sabéis que es un camino sin fin, pero nos ha ayudado un montón y creemos que, bueno, que todas nuestras experiencias, estas escenas de los Simpsons, las citas, lo que siempre vemos, también os puede ayudar a vosotros muchísimo para que lo consigáis también. Y, bueno, estamos en el episodio número 7 ya y nada, vamos a saludar a mi hermano. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcos. ¿Qué pasa? Buena intro, buena intro. Me ha gustado. Sí, ¿te ha gustado? ¿Algo que matizar o algo No, incorrecto? no, no, no. Está bastante correcta, sí, sí. Vale. Pues eso, como decía, este es el episodio número 7 en el que el tema principal es el bullying, y lo hemos titulado, el subtítulo, digamos, cómo nos afecta la cultura del bullying en nuestras relaciones y decisiones, y qué podemos hacer para cambiarlo. Ahora matizaré lo que, bueno, entiendo yo un poco por cultura de bullying. Y, bueno, ¿estás listo para este tema, Álvaro? ¿Te parece interesante en el top de los que llevamos hasta ahora? ¿Entra en el top 3 o...? Es complicado hacer listas de tops aquí, ¿no? Es muy interesante, como todo, sí. No, 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 no me voy a mojar en eso. No te quieres mojar con listas, está bien, está bien. Todo es como un puzzle, ¿no? Todos forman parte del puzzle, es una pieza más. Hombre, supongo que al final, pues yo qué sé, los que más te toquen de cerca, o los que más por los que más pasión tengas, no sé, es complicado. Sí, yo creo que a todos, por nuestro bagaje personal, siempre hay algunos que nos tocan más, digamos, que los hemos vivido más. Y, bueno, en mi caso, creo que en el caso de muchos, el bullying va a ser uno de esos, y cómo afecta desde nuestros años de niño, adolescente, hasta incluso hoy en día. Pero claro, al final, sí, cada persona, hay un tema en el que le afecta más, ¿no? Digamos, igual ha tenido experiencias con más carga emocional, quizás. Sí, sí, más marcantes, eso es. Sí.
Vale, pues en este episodio vamos a tener, como siempre, varias escenas de Los Simpsons. Hoy tengo preparadas 5 y hoy de verdad que vienen genial para ejemplificar el tema del bullying y no va a haber que darle tantas vueltas, que muchas veces, Álvaro, te quedas como, guau, pero ¿qué quieres decir con esta escena? Sí, hay que buscarle ahí tres pies al gato, que dicen, sí. Sí, sí, pues estas, ya verás que, bueno, como siempre, son muy, muy inspiradoras y dan en el blanco, siempre Los Simpsons. Y bueno, utilizaremos como siempre nuestras 3 armas principales, las citas como con la que he empezado, preguntas de reflexión que van a acompañar a las escenas de Los Simpsons para ayudarte a enfocar este tema, a reflexionar, a aplicarlo a tu vida, que es de lo que se trata. Y bueno, también nuestras experiencias personales con ese mismo objetivo, que puedas extrapolarlas a tu vida. Y sabes que te ofrecemos también nuestro 2x1, entretenimiento y, bueno, aprendizaje en el mismo podcast, así que aquí lo encontrarás. Vale, pues vamos con la pregunta general de reflexión para que tengas en cuenta a lo largo de todo este capítulo. Si ya has escuchado más capítulos, que te recomendamos escuchar todos los que hemos tenido, muy interesantes sobre la culpa, tomar decisiones, el qué dirán. Ya habrás visto que las respuestas suelen ser sí, sí, sí o no, 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 con ese tono. Así que, bueno, Álvaro, ya sabes que te hago de conejillo de Indias ahora en esta parte. ¿Estás listo para responder? Ujú, sí. Vale, pues la pregunta es muy similar al título, en realidad, del capítulo. Es, ¿la cultura del bullying o del acoso te afecta hoy en día en la forma en la que te relacionas con los demás y en las decisiones que tomas? ¿Sí, Álvaro? No, ¿qué dices? No creo. Sí, Nada, no, nada. esa es la primera respuesta instintiva, ¿no? De todos nuestros egos. Sí. Vale, pues me voy a mojar con esta pregunta y ya hoy en este tema no me he podido resistir y yo te voy a contradecir, Álvaro, ya lo siento, y voy a decir que sí, claramente. Y porque también quiero aclarar lo que quiero decir un poco con la cultura del acoso, del bullying, que, que bueno, es un poco la cultura que todos, en mayor o menor medida, desde que somos niños, adolescentes, eh, todos hemos vivido casos, tanto en el colegio como fuera de él, de acoso, ya sea en nosotros como en la posición de víctimas, de acosadores o de testigos. He de decir que en mi caso yo creo que he pasado por las 3 fases en algún momento y es posible que todos. Y como yo creo que bueno, y está bastante demostrado, yo creo que las experiencias de niño y adolescentes nos marcan mucho en el devenir luego de nuestra vida al formar nuestra personalidad, pues esta cultura de meterse con el diferente, de un poco sobrevivir, meterse con otro para que no se metan conmigo, eso, meterse un poco con el que se sale de lo normal, el que es diferente, el que aparentemente es más débil o más vulnerable, esta cultura que se puede llamar del bullying, creo que nos influye mucho. Y hay muchas más cosas del sistema educativo que tendremos capítulos. Sé que tienes ganas de que lleguen capítulos de la educación, el sistema educativo y lo que nos afecta, ¿no, Álvaro? ¿Tienes ganas? Ese sí que lo meto en el top. Sí. Ese sí, ¿no? Que lo meterás. Vale, pues sí, lo que quiero decir que muchas cosas de nuestra educación como niños nos afectan luego en la vida de adulto. Voy a poner un ejemplo que yo creo que vas a estar de acuerdo, Álvaro. Sin hacer, sin preguntarte, creo que ya lo vas a estar. Que es, por ejemplo, el hecho, el no copiar, típico Mm. de cuando somos niños, que yo creo que nos afecta mucho porque luego como adultos todos tenemos un poco esa predisposición a no pedir ayuda, a hacerlo todo siempre que podamos, a ser un poco, pues sí, que parece que pedir ayuda o que otras personas nos hagan ciertas tareas como que nos cuesta, como tenemos esa tendencia a querer hacerlo todo, querer responder a todas las preguntas y creo que lo heredamos principalmente de estos años en los que, pues, en el colegio, en los exámenes,
aprendemos a no copiar, a no aprender de los demás, a tener que saberlo todos nosotros. Y entonces el bullying yo creo que es un poco lo mismo, todo esto que hemos vivido durante tantos años, esta cultura de meterse con el otro, ya digo, en tu caso será más o menos, pero a todos nos ha afectado y en la vida adulta comentaremos ejemplos y experiencias de en qué sentido sigue afectando hoy como adultos que somos. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? ¿Te parece acertada un poco la metáfora, la comparación con el no copiar Sí, y algo que comentar así sobre lo que no, llevamos? iba a decir que es una buena pedrada inicial, que te gusta tirar palabra pedrada. Sí, 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 no, buena palabra. tiene sentido, sí, según lo estabas diciendo, porque al final, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, es que como de forma subconsciente, supongo, sin darte cuenta, te enseñan a no pedir ayuda, sí, y luego, no, es verdad, sí, sí. No estoy utilizando palabras muy complejas, pero lo estaba pensando y tiene sentido, sí. Sí, No sí, es no, como que te da miedo pedir ayuda, o no que te dé miedo, sino que parece que tiene menos mérito si pides ayuda. ¿Tiene sentido? Sí. sí, eso es, parece que tiene menos mérito, sí, sí. Mm, Mm. sí, sí. Bien, pues eso es lo que quería aclarar primero con lo de cultura del bullying y para mí eso es lo más importante, hacerlo consciente de que en algunos ámbitos nos sigue afectando en nuestra vida, igual que el no copiar nos sigue afectando el querer hacerlo todo, pensar que tiene menos méritos y si preguntamos a los demás cómo se hace una cosa, cómo se cocina esto, si eres autónomo, cómo se hacen estos papeles, lo que sea. Ujú. Y bueno, lo más importante es hacerlo consciente para eh, he anotado 4 objetivos principales respecto al caso del bullying, un poco de la cultura del bullying, que yo creo que hacerlo consciente nos va a dar 4 ventajas principales, que es un poco las que me ha dado a mí, entonces las quería enumerar porque yo creo que pueden ayudar a todos. Que las voy a enumerar son, la primera he anotado relacionarnos con los demás más libremente, cómo queremos hacerlo en realidad. La segunda, tratar mejor a los demás y que nos traten mejor, es decir, unas mejores relaciones con menos conflicto. La tercera es tomar decisiones sin miedo al rechazo de los demás. Y la cuarta es, bueno, detectar cuando veamos situaciones, personas que no nos agradan, personas que tratan mal a otros, a nosotros mismos, pues alejarnos de esas personas, de esos ambientes o intentar cambiarlos. Estas son los beneficios que yo mismo he obtenido en mi vida al hacer consciente todas este ambiente, estas relaciones de haber heredado un poco esta mentalidad del acoso, esta nube, y creo que es lo que también todos podéis mejorar en estos 4 ámbitos. Vale, ¿algo que quieras comentar, Álvaro, hasta ahora, mientras bebo agua, que no, que no callo? Bebe, bebe. No, no, estoy aquí maquinando algunas ideas en mi cabeza para después, pero me espero a las escenas, perdón. Perfecto, perfecto, sin problema. Porque tengo aquí el material este de introducción, como siempre, a los capítulos. Recuerdo que vamos a ver escenas de Los Simpsons. Hoy vamos a tener, por supuesto, a los acosadores, a Jimbo, Kearney y esa gente, a Lisa, Nelson. Bart y a Skinner. No podría faltar Skinner. Ya hago Un spoiler, grande. uno de mis personajes favoritos. ¿Sí, Álvaro? No, no, que un grande Skinner, quería decir, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, yo quería ya mojarme en esta, normalmente no me voy mojando hasta el final, hasta que comentamos experiencias, pero ya desde ya me he querido mojar al responder a esta pregunta si nos afecta la cultura del bullying hoy en día, incluso como adultos, ya he dicho que sí, porque bueno, a mi punto, mi opinión principal respecto a esto, el tema del bullying, bueno, va muy relacionada con el refrán, que no sé si lo conoces, Álvaro, de lo que dice Pepe de Juan, dice más de Mm, Pepe que de Juan. ¿Te sí, suena? sí. Sí. Bueno, lo repito que yo cuando me lo dijeron por primera vez me tuve que procesarlo. ¿Sí? Lo que dice Pepe de Juan dice más de Pepe que de Juan. Entonces es lo que quiero transmitir a fuego porque
de verdad, entender este refrán y aplicarlo a mi vida, de verdad que me ha cambiado para bien en muchos aspectos. Y lo que quiero decir es que cuando una persona, en mi opinión, cuando una persona se mete con otra, cuando necesita, pues eso, ganar la aprobación de los demás al meterse con otra persona o hacer que una persona se sienta mal, el problema lo tiene esa persona. Él tiene o carencias o heridas o rencores que necesita sanar, pero esa es la persona que tiene problemas, la que ofende a los demás, la que se mete con los demás. Y bueno, probablemente estás pensando que esto es al final más típico de niños, adolescentes, que ya de adultos, bueno, salvo acosos laborales o cosas graves, no sucede mucho. Pero bueno, sí que sucede, ¿no? Voy a contar alguna experiencia personal que sí que sucede, es un poco más sutil. Y muchas veces solo de pensamiento, digamos que de niños adolescentes, cosas que decimos, nos metemos con las personas, criticamos al diferente, y de adultos, dos cosas: una es más sutil y dos, igual solo lo pensamos, no lo llegamos a decir, pero, pero sí que lo hay, sí que hay pullitas y comentarios que, bueno, con las experiencias personales, que ya hago un pequeño adelanto, por ejemplo, a mí, un amigo que hace poco me acusaba así con sarcasmo de rata, de ser un agarrado, que luego comentaré la experiencia y que juzguéis vosotros mismos. Y tú juzgas, ¿vale, Álvaro? Pero O sea bueno. que el problema lo tiene Pepe, no Juan, entonces, ¿no? Exacto, eso es. El problema lo tiene el que habla mal del otro, Pepe. Entonces, Pepe. este a mí me ayudó mucho porque en general, en varios ámbitos se metían conmigo, bueno, de niño, adolescente, y ahora de adulto, como digo, más sutil, como esto de ser un agarrado, un rata. Y, y básicamente me ha ayudado mucho el hecho de ver que no es problema mío, que tiene que ver con la otra persona. El problema ha sido mío cuando yo me he metido con otras o cuando yo, ahora de adulto, de pensamiento, muy sutilmente critico, hago sarcasmo, me meto con otras personas. Bueno, quería ya, antes de las escenas de Los Simpsons, quería dejar claro esto porque tenía muchas ganas de decirlo, porque a mí me ha ayudado mogollón. O sea que, vale, Álvaro, algo que comentar No, antes no, de... adelante, adelante. Vale, pues sigo, Álvaro, falta el momento definiciones de la RAE y ya iremos con las escenas. ¿Te parece? Vamos. Perfecto. Vale, pues bueno, una pequeña cosa que en mi opinión no me ha gustado mucho de la RAE, cuando busqué la definición de acoso, es que vienen como varios tipos: acoso laboral, acoso psicológico, acoso escolar. Y para mí al final todo es lo mismo, aunque se manifieste de diferentes maneras. Pero bueno, es también mi pedrada. En definitiva, lo que nos ocupa, la definición de acoso psicológico, que es la que me ha parecido más global, que engloba todo. Esta es la definición. Práctica ejercida en las relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Uy, esta sí que se las trae, Álvaro? Es, vamos, típica tradicional de la RAE. Joder. Ha Sí. habido, ha habido un momento que vejatorio, madre mía. Venga, la repito por si te has perdido la mitad, que a mí también me ha pasado. Vale, es práctica, acoso psicológico, práctica ejercida en las relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Lo que he querido subrayar dentro de esta definición es este final de con el fin de desestabilizarla psíquicamente, que claro, es un poco el punto que quería expresar con mi opinión anterior, que esa persona tiene ese fin. O sea, si tú eres el blanco de críticas, de sarcasmo, de acoso, esa persona tiene ese fin de desestabilizarte. O sea, que no pienses en un momento que tú tienes algún problema. Tú puede que tengas algún problema por otros motivos, pero no porque otra persona se meta contigo por algo. Eso tiene que ver con esa persona, es mi opinión, y con las experiencias y las escenas lo veremos. Pero sí, es muy de la RAE, muy Mm, liante, liosa.
Pensaba que ibas a decir que había subrayado dispensar un trato vejatorio. Bueno, No, dispensar no, precisamente no. yo creo que no se puede decir de forma más complicada ese truco, ¿no? Sí, sí. Entonces, intentas, dices, voy a buscar las palabras más complejas posibles. No te sale. Bueno, No, la verdad que no, ejercida, dispensar, vejatorio. Bueno, ¿y algo que comentar hasta ahora, Álvaro? no, empieza con las escenas y ya tengo las ideas cocinando. Y Perfecto, muy bien, muy bien. Pues como siempre, cocina, echarle un poquillo de sal a fuego lento y nada, que estén listas para cuando pongamos las escenas. Vale, pues vamos con la primera. Entonces, vamos con la primera escena. Temporada 26, ya veremos si te suena o no, Álvaro. Y difícil. difícil, ¿no? Vale, el contexto es que hay un concurso de baile muy típico de los americanos en el colegio, y a la salida, bueno, después de que pase lo que va a suceder en la escena, Bart se encuentra con los acosadores y los acosadores Jimbo, Kearney le dicen estas cosas, pero el contexto es el concurso de baile de la escuela. Vale, ¿listo, Álvaro? Sí. ¿Listo, oyente? Bueno, no me va a responder, no es un directo. Vale, vamos allá con esta escena. Y el mejor bailarín de esta noche es Bart Simpson. Esto es para ti. Dame lo mejor fuera. Mira, un tío que hace cosas. El enemigo natural de los acosadores. ¡Qué bien bailas, Bart! ¡Eres un leopardo mental! Eso tiene gracia a 2 niveles. Sí, como el antiguo centro comercial de Springfield. Hacedme lo que queráis, pero no toquéis el trofeo. Sí, seguro. Bueno, hasta aquí la escena. ¿Qué te ha parecido? ¿Sí, Álvaro? ¿La conocías? No. Pero me gusta ese detalle sutil que ha dicho. Un hombre que hace cosas, el enemigo mortal del acosador. Sí, esto es lo que he apuntado porque es lo principal por lo que lo he destacado. Un tío que hace cosas, el enemigo natural de los acosadores. El enemigo natural, eso es. Sí. Y pues con este comentario he querido hacer la pregunta para invitar a reflexionar y a empezar a comentar nuestras experiencias personales, que como siempre es lo que creemos que te va a ayudar a extrapolarlo a tu vida, a aplicarlo a tu vida. ¿Quieres que la haga, Álvaro? Sí. Vale, pues la pregunta es esta. Piensa tanto en el pasado, tu de adolescente, o actualmente, si es de ahora, incluso mejor, piensa algo de ahora o reciente, en lo que te metieran contigo o que tú te metieras con alguien, especialmente por hacer algo diferente, por ser diferente, por hacer diferentes cosas. Entonces piensa qué situación era y quién había involucrado, cuál era tu posición, si tú eras de los que se metían con esa persona o se metían contigo o tú eras testigo, digamos, lo presenciabas. Esa es la pregunta, pensar en algo en tu vida, si es actual, mejor, ahora de adulto, pero bueno, también de adolescente, y eso, qué situación era y quién había involucrado y por qué se metían. Vale, ¿alguna cosa que se te venga, Álvaro? Comento. No, sí, estaba pensando en experiencias con acoso, bullying y tal. Y claro, en mi caso, experiencias directas, pequeñas sí, pero en ese sentido, yo como la persona que lo hace, estaba pensando que nuestros padres en general, yo creo que eso nos lo metieron bastante en la cabeza, el tema del respeto, ¿sabes? Entonces yo creo que nunca... Estoy intentando pensar, pero igual no, seguramente alguna de forma sutil, pero así tan directo yo creo que nunca he sido la persona que ha acosado, lo ha hecho, ¿sabes? Bien. Y al revés, salvo, pues me acuerdo pues de alguna cosa puntual yo qué sé, pues el típico del instituto que se mete con todo, pues alguna vez te toca a ti, pero tampoco he tenido nunca una experiencia personal
de recibir acoso directamente yo, ¿sabes? En ese Sí. sentido, no sé si ha sido suerte o qué ha sido, pero sí estaba pensando que sí que he vivido mucho más desde el punto de vista del testigo, que decías al principio, ¿no? El testigo callado porque tiene miedo de convertirse en el acosado después, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, esa es la reflexión que estaba haciendo, de que, bueno, especialmente en la época de adolescente, etcétera, que no he vivido tantas desde la posición más directa de acosador o acosado, pero constantemente de testigo que se calla como un cobarde por miedo a encontrarse en la otra posición, ¿sabes? O por encajar, o lo típico, como un poco lo que comentabas tú en el episodio anterior, de que sí, es el que empieza las hostilidades, pero tú después te unes. Pero bueno, en este caso no es tanto unirse, sino el verlo desde fuera callado, el no intervenir, ¿sabes? Por cobardía, obviamente. Sí, sí, exacto. Y he querido, bueno, dedicar un capítulo entero a este tema, el bullying, aunque porque tú eres el caso perfecto, que no te has visto involucrado, pero el que más, el que menos, aunque nos estén escuchando y no se hayan visto involucrados en nada como tú, eso, siempre has estado en ese ambiente de la cultura y lo has heredado, ¿no? El hecho de que, pues, igual no hacías cosas diferentes para no destacar o no juntarte con cierta persona que sabes que se meten. Digamos que todos hemos estado ahí. Y para mí lo importante es, aunque no hayan sido casos graves, porque pensamos en bullying y pensamos en tres tíos como estos de los Simpsons, el Kearney, el Jimbo dando puñetazos, ¿no? Pero eso, cuando voy a bullying es meterse con otro, aunque sea sutil. Y bueno, voy con mi experiencia personal, ¿te parece, Álvaro? Sí, sí, sí. Esta es yo como testigo y fue en mi adolescencia, sobre todo respecto a esta pregunta de cuando se metían con alguien por ser diferente. Yo recuerdo un chico, igual tenía yo 15 años y este chico era más pequeño, igual tenía 13 o así, que se grababa ya en YouTube, serían pues igual los primeros años de YouTube, y se grababa cantando canciones, versionando canciones, y me acuerdo que, bueno, algunos de mis amigos y en el instituto pues se metían bastante con él. Tanto yo no vi muchas veces porque era más pequeño, no lo veía mucho en el instituto directamente, pero sobre todo comentarlo entre nosotros de mira este qué pringao, o mira este qué raro es, o otros que si es gay, así cantando y con las formas. Y porque eso, subía vídeos a YouTube grabándose. Entonces, eso es lo que quería llegar, que eso es una de las cosas que, quieras que no, me ha afectado, por ejemplo, al hecho de que he comentado en algún episodio de que esta es una idea de crear este podcast. Ahora vamos a ir a YouTube, también nos podéis encontrar en YouTube, en el canal Simpsons y Autoconocimiento, y es un poco, me he dado cuenta de que me ha frenado, que en el inconsciente lo tenía, ese hecho de destacar, porque precisamente esta experiencia que tiene que ver con YouTube, y justo precisamente esta semana he creado el canal y todo, o sea que ha sido una casualidad, y en el inconsciente al crear el canal tenía como ese malestar, el hecho de decir, joder, a ver si me van a criticar, tal, es como así muy, muy inconsciente, pero claro, luego ya con todo este camino del autoconocimiento que llevamos y bueno, la madurez que te da un poco ser adulto, he dicho, pero ¿qué narices? O sea, no, como dice Gary Vee, que recomiendas, no estamos en el instituto, we are not in fucking high school. Así que, y claro, me sirvió mucho lo que he comentado antes, el hecho de que el que critica tiene que ver con él mismo, o sea que si alguien me critica va a tener que ver con él, eso me ha dado mucha tranquilidad. Y esto, que además ese tipo de personas siempre buscan a alguien diferente, alguien que se sale de la norma, que destaque. Entonces, eso. Sí, ¿algo que comentar, Álvaro, con esto? Sí, sí. No, hombre, sí, o sea, lo que dices de YouTube del canal, al final es que volvemos a lo de siempre, pero digamos, el tipo de educación que recibimos, tanto en casa como en el colegio y tal, al final se basa en, ¿cómo decirlo?, en enseñarnos a ver cómo lo digo.
en enseñarnos a actuar de una forma dependiendo de la opinión de los demás. Es decir, por ejemplo, ya hablaremos de este tema más en profundidad en su capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, si te fijas, la mayor parte, toda la educación prácticamente se basa en castigo, recompensa, ¿no? Si lo haces bien, recompensa. Si lo haces mal, castigo. Que además, la mayoría de las veces se basan en ideas subjetivas que tenemos los adultos sobre cómo debería ser el comportamiento, ¿sabes? Pero bueno, eso da para otro tema, ¿no? Pero lo que me refiero es que al final aprendes a actuar en tu día a día basado en la opinión de los demás. Entonces, claro, y eso lo juntas con el acoso, lo que dices, y si tienes algún ejemplo personal como el que comentas de este chico que está relacionado con YouTube, que es lo que quieres hacer tú, por ejemplo, ¿no? Pues te empiezan a subir todos los demonios y qué van a pensar, qué van a decir. Sí, hombre, pero bueno, yo creo que al final se basa en eso, en que vives la vida, actúas, o te enseñan a vivir la vida, a actuar en función de la opinión de los demás. Y ya te puedo decir que es, vamos, el camino más rápido para la infelicidad. Sí, lo comentamos ya, de hecho, en el capítulo que tuvimos sobre el qué dirán, ¿no? Un poco este punto, porque también está un poco relacionado, el bullying también está muy metido en el qué dirán. Claro. Vale, y bueno, este punto que he querido reflejar a lo largo de todo el capítulo lo voy a enfatizar más con una cita de Taylor Swift, la cantante. ¿Te parece, Álvaro? Mira, esta es. Sí. No es algo del instituto o de la edad, es algo del ser humano. La gente hunde a los demás por celos, porque algo se está roto en su interior o por ninguna razón en concreto. Pero no dejes que te cambien o te impida cantar o bailar tu canción favorita. ¿Sabes? Un poco para seguir ejemplificando, ¿no? lo que queremos decir. Sí, es que al final cantantes, bueno, cualquier tipo de artistas o atletas de élite, deportistas de élite, lo que sea, al final, una cosa con la que van a tener que lidiar mucho es con la opinión de los demás, porque es como, o sea, bueno, un poco como todos, pero multiplicada por 800.000. Claro, ¿no? son los más que más destacan, son los más diferentes. Comparado con el chico este que comentaba de adolescente, era el que destacaba en el instituto porque se grababa en YouTube, que prácticamente nadie lo hacía todavía. Pues los cantantes famosos ya ni te cuento. Sí, has dicho 13, pues 2006, 2007, sí, justo cuando empezaba, sí. Sí, pues eso, que al final, o sea, son gente que lo tiene que vivir en primera persona, como decía, como todos, pero multiplicado por 1.000.000. Entonces, al final, o sea, es como todo. Cuando empiezas a hacer algo, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y no sabes cómo lidiar con las cosas, pero en este caso Taylor Swift o el artista que sea, persona famosa, recibir comentarios, preguntas de la prensa, leer artículos sobre ellos, opiniones, al final, digamos que te das cuenta de que si vives tu vida dependiendo o sea, en función de los demás, es que te vuelves loco. Y de hecho, hombre, hay muchos temas aquí que contribuyen, ¿no? Pero el hecho de que varios artistas famosos hayan muerto por sobredosis en los 20 y pico, o sea, han tenido muchos problemas, en parte va por ahí también, ¿sabes? O sea, hay muchos otros temas, por supuesto. Pero... Sí, por no hablar de los comentarios, los trolls, de haters en Twitter, en todas las redes sociales, hoy cada vez más. O sea, eso... Pero creo que esto de Taylor Swift ayuda mucho. Algo está roto en su interior. A mí eso me tranquiliza mucho, que el que critica en algo tiene que ver con él. Entonces, bueno, eso, animo a que pienses, como he preguntado antes, en tu vida para que lo puedas aplicar, en qué has visto en tu entorno, o ya sea a ti, de críticas a alguien diferente. Tanto si las haces tú, como si lo ves como testigo, como yo que lo veía en el testigo de este chico. Eso, ahora vamos a reproducir una escena doble de Los Simpsons, pero sobre todo eso, animo a que pienses algo concreto, aunque sea de pensamiento tuyo, que digas, yo critico mentalmente a esta persona, creo que, pues eso, creo que es un desconsiderado, que es un egoísta, que es un rata, como la que voy a comentar yo ahora, o eso es lo que opinan de ti. Quiero, sobre todo,
animar a reflexionar, a pensar en anécdotas actuales para que se vea cómo afecta, no solo de niños o de adolescentes, que todos hemos visto bullying. Vale, Sí. ¿estás ahí pensando, Álvaro, también dándole vueltas? Igual Sí, que sí, los oyentes. tengo ideas, pero te dejo que pongas la segunda escena, la silo ahí con la segunda escena. Muy bien, perfecto, porque además son muy graciosas, te vas a reír y nos vamos a reír todos y nos van a servir para comentar y para pensar en anécdotas. Vale, pues va a ser doble porque pertenecen al mismo capítulo, las escenas. Doy un poco de contexto sobre la primera, porque la segunda está relacionada y no hace falta. La primera, Marge y Homer han ido a hablar con Skinner y están en el despacho de Skinner junto con el superintendente. O sea, están los cuatro, Marge, Homer, Skinner y el superintendente. Y bueno, luego en la escena comentan de qué hablan, o sea que ese es el único contexto necesario. Sí, dime Álvaro. El superintendente Chalmers. Sí. Exacto, sí, el jefe de Skinner, el director, que aquí hablamos de términos al final que estamos acostumbrados, que vemos los Simpsons, pero por si hay algún no fan de los Simpsons, pocos que nos escuchen para que sepan. A ver. Vale, vamos allá. Hemos venido porque nuestra hija es maltratada por su profesora. Señora Simpson, en este colegio no hay maltratadores. Es verdad, ¡Tú a callar! Bueno, es una sustitución. Vale, es gracioso en inglés, que yo comento algunas veces que me los escucho por inglés para practicar el inglés, es más gracioso porque dice cállate, friki, o sea, hasta con un insulto, para ejemplificar que no hay acoso y luego lo hace él. Y vale, vamos con la siguiente relacionada con este tema de que una profesora acosa a Lisa. Vale, aquí está, ahora está Lisa en los pasillos del colegio y se encuentra con esta profesora. Hola, Lisa. Me sorprendió saber por el señor Skinner que tú y yo no nos llevamos bien. Nunca debes delatar a un matón, Lisa. Todo el mundo lo sabe. Vale, al que no conozca, ese es el director Skinner. Bueno, continúa la escena un poco más. ¿Lisa Simpson castigada? Toda hoja de faltas tiene una primera línea. ¿Por qué estás castigada? ¿Por matar a Chopin? ¿Puedo preguntaros algo? ¿Cómo se convierte alguien en un maltratador? Abandono. Violencia. Mi equipo es un perdedor. ¿Pero por qué mi profesora es una maltratadora? ¿Tu profe es una maltratadora? Vale, hasta ahí esta doble escena que pertenece al mismo capítulo. ¿Te sonaba, Álvaro, algo que comentar? Ahora lo centraremos en el bullying, pero ¿te ha gustado? Sí, claro. No me sonaba, 1 y 2, me encanta, sí. Vale, pues yo quería hacer un pequeño comentario sobre esto último de por qué se hacen bullies. A mí me parece un poco estereotípico lo de que los acosadores tienen o familias desestabilizadas o abandono, que no siempre es así. Yo creo que he leído libros sobre el bullying y he investigado sobre este tema, pero me parece bien porque ejemplifican que tienen una carencia, que es lo que quería decir desde el principio del programa, vengo diciendo como un pesado, es que esas personas pues tienen alguna carencia o rencor o necesidad que no ha sido cubierta desde que son pequeños y al final por eso acosan. O sea que no todos van a ser abandonados por su familia, pero el caso de unas personas al final normales, como somos la mayoría, si nos metemos con alguien o usamos el sarcasmo, como he comentado, pequeñas pullitas o alguien lo usa contra nosotros, no es que tengamos grandes carencias, como puede ser un chico abandonado, etcétera, pero hay algo que tenemos o ciertas envidias o cierto rencor que nos pueden ayudar a solucionarlo, a intentar sanarlo si somos nosotros los que acosamos o bueno, pensar en que la otra persona necesita trabajar en ello, sanarlo, en hacer su propio trabajo de autoconocimiento si se meten con nosotros. Vale, quería hacer ese pequeño comentario y voy con la pregunta, ¿te parece, Álvaro? Y ya comentas si te viene alguna cosa. Sí. Que bueno, es muy similar, es para continuar pensando en este tipo de ejemplos y como digo, mejor pensar uno en el presente para que veamos
cómo afecta hoy en día es, piensa eso, en una persona que se meta contigo o con los demás y en qué ámbito se mete, y pienses en qué problemas, qué rencores, qué envidias puede tener esa persona. ¿Vale? Como digo, sé que es más difícil pensar en algo ahora, pero los hay, y voy a comentar yo un ejemplo. Si no te saliera, Álvaro, comento un ejemplo así también para ayudar a los oyentes, que seguro que les sale algo, aunque, como digo, hoy en día de adultos sea más sutil. Bueno, ¿te viene ya algo así a la mente, Álvaro, con esto? Sí, bueno, estaba pensando primero en otra cosa que dice Gary Vee, hablando de, pues lo que dices, de la gente que te deja comentarios negativos en YouTube o en la red social que sea. Sí. Que dice que él, cuando ve eso, o sea, que no le gusta la palabra haters o trolls y tal, porque, o sea, él lo que le ayuda es utiliza la compasión, porque piensa que ¿sabes? Una persona que utilice tiempo de su día a día para ir a tu canal o a tu vídeo y bueno, él ¿sabes? Lo dice, y escupir veneno lo llama él, pero bueno, sí. ¿sabes? Al final o sea, tiene un problema, digamos, ¿no? O sea, eso lo primero, que hace referencia a lo que estás comentando durante todo el episodio, de que es un problema de Pepe, ¿no? En este caso. Pero luego, o sea, incluso lo que dices de que por abandono, etcétera, es el estereotipo. Claro, lo primero, yo creo que lo que tiene mucho impacto en eso es que como cuando somos niños es lo que vemos constantemente en el día al día que hacen los adultos. O sea, eso no nos viene de la nada, ¿sabes? Eso lo vemos constantemente. Igual, pues el que tenga padres que hacen más énfasis en, no sé, en quedar por encima de los demás, etcétera, pues probablemente tenga más posibilidades de ser más acosador. No sé, me lo estoy inventando, pero quiero decir que es algo que tiene un impacto muy grande. Sí, ¿no? Influye en muchas cosas, sí. Claro, pero luego ya como adultos incluso, lo que dices de la carencia, etcétera, que está claro, pero muchas veces simplemente puede ser, o sea, puede ser simplemente pues por costumbre, por verlo constantemente, porque es lo que tienes en tu cabeza. Y al final lo que más ayuda, que lo he comentado muchas veces, y lo repito, pero o sea, digamos que, por poner un ejemplo sencillo muy rápido, cuando vas por la calle y ves a alguien que está vestido de forma diferente, tu primer pensamiento es, vaya pintas, o fíjate qué sombrero, o lo que sea, ¿no? ¿Qué personaje? Sí. Pero al final volvemos a la separación entre tu mente del mono loco que piensa sin pensar y el observador que está por detrás, digamos, ¿no? Entonces, digamos que el pensar qué personaje o vaya pintas, tal, es un pensamiento que es consecuencia de todo lo que has observado durante toda la vida, de escuchar a los adultos hablar de la ropa de los demás o de qué pintas tiene, de verlo en programas de televisión, de pensarlo tú cuando te pones ropa, o sea, de 80.000 experiencias así. O sea que, digamos, ese pensamiento automático es incontrolable, ¿eh? Pero la clave es darte cuenta desde el observador de que sí, te ha venido ese pensamiento, que es una consecuencia de todas las cosas que he dicho, pero no quiere decir que seas una mala persona por pensar, mira, ese tío qué pintas lleva, ¿me entiendes? O sea, Sí, es como un paso más que llevas detrás, de aprendido. Claro, es como un paso más allá para perdonarte a ti mismo, si tiene sentido, porque al final la naturaleza de los pensamientos automáticos es que no los puedes controlar, no es como la típica gracia de intenta no pensar en un elefante rosa, ¿no? Lo primero que te viene es el elefante rosa. Sí, me ha venido. Claro, o sea, pues, quiero decir, al final, yo creo que el practicar estar desde la posición del observador es lo que te ayuda a un poco separarte de ese pensamiento y darte cuenta de que no eres tú, porque también, como hablamos constantemente, puedes llevarte al otro extremo, al extremo de
de masoquismo, de culparte a ti mismo, ¿sabes? De pensar que eres una mala persona, ¿sabes? Pues simplemente por un pensamiento automático de vaya pintas tienes o esa, ¿sabes? Sí, sí. O sea que, evidentemente, si te crees el pensamiento, lo perpetúas y se lo dices a la persona o lo comentas con otro, pues estás perpetuando el problema y no estás ayudando a esa persona en concreto y en general a todo el mundo que quiere vestirse de forma diferente o lo que sea, ¿no? Pero tampoco es necesario irte al otro extremo de culparte, ¿sabes? Sí, sí, está bien que hagas esa aclaración porque es lo que siempre animamos a hacer, a plantearse todas estas cosas, posibles cambios en la vida, ser conscientes de los pensamientos que tenemos, sobre todo los de crítica, negativos, etcétera. Exacto, con el ánimo de cambiar para el futuro y no de autofustigarnos, que todos eso tendremos, es como el segundo paso. Primero no somos conscientes, luego somos conscientes y nos autofustigamos. Y luego ya aprendemos a no autofustigarnos porque es de lo que nos viene al final, de nuestra cultura, etcétera. Claro, claro, sí. Es que lo veo claro, porque es que al final, o sea, por mucho trabajo que hagas, trabajo interior, de intentes observar las cosas, los pensamientos automáticos que te vienen, yo creo que son, o sea, es imposible, o sea, ahora como lo digo, es imposible tener la mente en blanco y no recibir esos pensamientos automáticos de ¿qué pintas? Vaya sombrero, ¿qué personaje? Sí, sí. O qué gordo, qué delgado, qué alto, qué bajo, ¿sabes? Lo que quieras. Sí, sí. Digamos que eso, o sea, está tan metido en nosotros porque es como funciona el ego al final, ¿no? Por comparaciones, este es diferente, tal. O sea, digamos que yo creo que es clave no sentirte mal por tener esos pensamientos porque no los controlas tú. Sino que la clave fundamental es observar que es un pensamiento automático que no tiene nada que ver con quién tú eres realmente, sino que es una consecuencia de todo lo que comentaba antes, porque de esa forma, uno, no te vas a fustigar a ti mismo, como decía, porque te vas a dar cuenta que es automático y que no es que seas una mala persona por tener esos pensamientos. Sí, es importante. Y dos, eso te va a llevar a darte cuenta de que, vale, sí, he tenido este pensamiento automático, pero ahora puedo actuar de forma que no se perpetúe el problema. Por ejemplo, pues en el que comentaba, pues como me doy cuenta de eso, pues si voy con un amigo o una amiga, no le voy a decir, mira qué pintas, ¿sabes? O no voy a perpetuar eso escribiendo un comentario en YouTube sobre un artista que lleva un sombrero de cola de pavo real, yo qué sé, me lo invento, ¿sabes? Sí, sí. Lady Gaga con el traje de Bistex, yo qué sé. Sí, sí. Pero bueno, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. Yo creo que es como la forma de ayudar tanto a ti mismo para no flagelarte como a no perpetuar el problema y ayudar a todos en general, no solo a esa persona que piensas que es un personaje, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero eso, sobre todo para ti mismo, o sea, es una gran ayuda para ti mismo lo que puede ayudar a nuestros oyentes, por ejemplo, en tu caso de el que comentas de ver por la calle un tipo que se viste diferente y decir, joder, qué tipo raro. Eso, ser consciente, como dices tú, de que has tenido ese pensamiento, pero y luego observar, ver que es consecuencia de tu programación, etcétera, y sobre todo no creértelo. No creértelo el hecho de que digas, no es un personaje. O sea, eso es importante porque si no, luego tú no te vas a vestir diferente porque crees eso. O sea, es observarlo y ver que no tiene sentido. Por ejemplo, llevado al ejemplo que he puesto yo de adolescente, el chico que se le criticaba mucho y se le metían con él por grabarse en YouTube cuando nadie lo hacía. Claro, si yo ahora, que yo pensaba también, jugar qué personaje también en su momento, aunque yo no se lo dijera a ese chico, etcétera. Pero si yo hubiera continuado pensándolo hasta ahora, pues no hubiera empezado este podcast, no hubiera creado el canal, que lo he creado esta semana, porque me seguiría creyendo que es un personaje, que eso no se hace, que se van a meter contigo y eso es intolerable, etcétera. Entonces, ese paso de ser consciente y además no creértelo yo creo que es lo que más puede ayudar para seguir con tu vida, independientemente de que vayas a ser rechazado, criticado, etcétera. Ahí está. Vale, comento un poco también esta experiencia personal relacionada con la pregunta después de esta escena de
esa persona que se mete contigo o tú si te metes con una persona, como hemos dicho, ya sea sutil o con sarcasmos, qué problemas, rencores, envidias tiene. Comento, Álvaro, un poco de experiencia y Claro, claro. pues es lo que anunciaba al principio del capítulo, eso de un amigo recientemente que con sarcasmo, porque ahora no es como de niños, adolescentes que nos metemos más directamente, pues bueno, me llamaba rata o agarrao, porque bueno, pues yo como menos y bebo menos, entonces pues no quería pagar tanto que querían otros amigos. Bueno, y lo que quiero ejemplificar con esto, bueno, cualquiera me juzga si soy rata o no, pero lo que quería sobre esta experiencia es que luego, sobre todo este que más se metía conmigo con algún sarcasmo, es que luego se quejaba de que luego él, que vive en una gran ciudad, digamos que teníamos un capítulo sobre los deberías, los tienes que, el capítulo número 3, que podéis escuchar si estáis interesados, digamos como que se quejaba de que gastaba mucho. Joder, cada vez que salgo con amigos gastamos 30 euros, 50 euros. Entonces me viene genial para ejemplificar esto, lo que creo y lo que animo a reflexionar, a cuestionar en los ejemplos que os vengan a vosotros de vuestras vidas, es que yo creo que ese sarcasmo que se metía conmigo de ser rata, agarrado, es lo que él en el fondo quiere. O sea, tiene, digamos, esa no envidia conmigo, sino, no sé cómo expresarlo, un poco como las ganas de actuar como yo, que Claro. como no se atreve por lo que sea o porque tiene ese ritmo de vida, no se atreve a quedar mal con los amigos, lo que sea, pues la forma en la que lo paga, digamos, es con sarcasmo sobre mí. Y yo creo que también lo necesita o lo necesitamos cuando estamos en ese punto, como mi amigo en esto, para, digamos, ser coherentes con nosotros mismos, porque todos, digamos que yo creo que queremos ser coherentes y como él en el fondo detecta esa incoherencia con él de que no quiere gastar tanto y lo gasta, digamos que él acusando a alguien de rata, ya sea con pequeños sarcasmos o incluso solo pensándolo. Es que esta pregunta que he hecho puede ser cosas solo pensadas, que tú pienses de los demás. Entonces, aunque sea solo pensándolo, de que esa persona es un rata, es como que dices, vale, yo ya soy coherente, esa persona hace algo mal, es mala, en el sentido de que es un egoísta, un agarrado, etc. ¿Se entiende así un poco esta experiencia, Álvaro? Sí, estaba pensando que, claro, al final es posible lo que dices, de que, o sea, a él le gustaría actuar como actúas tú, porque al final actuar de la forma que está actuando ahora, es decir, gastando más, etcétera, seguramente le esté trayendo problemas reales, ¿sabes? De ir más justo, de no poder, ¿sabes? De ir justo al pagar el alquiler, de no tener dinero para lo que quiero hacer, etcétera. O sea, problemas reales, digamos. Y le gustaría actuar como tú, pero tiene miedo a lo que piensen los demás. Entonces, para lidiar con ello, lo que hace es criticar a la persona que actúa como a él le gustaría actuar, ¿no? Eso uno. Y dos, bueno, esto igual me lo guardo para la siguiente escena, pero bueno, a lo que me refería, bueno, lo voy a decir. Dilo. Que también desde el punto de vista de la persona que recibe la crítica, en este caso tú, antes de nada también creo que es importante pararse a pensar si hay algo de verdad en lo que dice el otro también, ¿sabes? O sea, un poco de responsabilidad también. Sí, claro. No desde el punto de vista de flagelarte, sino de, al final de decir, como digo siempre, el asumir la responsabilidad y ver si hay algo de verdad y sentirte bien contigo mismo son totalmente compatibles, ¿sabes? Sí. Es decir, en este caso, me está acusando de rata lo que dices. ¿Hay algo de verdad o no? Porque tú lo sabes al final, ¿no? Sí. Y sí, tiene algo Sobre de todo razón, si ¿no? te acusan más, al final también está bien. Sí, Si bueno, se repite como patrón, está bien para planteártelo si es verdad. O sea que... Claro, es igual que los consejos, ¿sabes? Si te lo cuenta alguien que sabe sobre el tema, pues igual le puedes escuchar más que no una persona que no tiene ni idea, ¿me entiendes? Sí. Pero entonces, claro, o sea, porque yo qué sé, porque, o sea, realmente soy un rata, o sea, estamos utilizando la palabra, pero bueno, Sí. soy un rata y
y me afecta en mi vida de forma negativa el no gastar a veces. O simplemente es una cuestión de esa persona que la mayoría de las veces es así, pero puede haber un pozo de verdad a veces, ¿no? Porque yo qué sé, igual, la mayoría de las veces, pues igual, simplemente no te gusta gastar tanto en salir de fiesta, pero eso te lo gastas más en viajes porque te gusta más. Sí, por eso. Aparte, sí, podríamos analizar el término, que es muy subjetivo, Claro, al final todos gastamos en algo, pero Quiero sí. decir que al final tú, lo de siempre, tú dentro de ti sabes un poco si hay una parte de verdad o no, ¿sabes? Y nuevamente, si hay una parte de verdad, pues ya intentas trabajarlo para mejorarlo, ¿sabes? Es como asumir la responsabilidad, pero no flagelarte, que yo creo que son totalmente compatibles. Sí, sí, exacto. Entonces sí, para resumir un poco todo esto, sí, lo que creo que ayudaría a reflexionar si en una situación en la que alguien se mete con alguien o ya sea de pensamiento, diciéndolo con sarcasmo, etcétera, es si eres el que recibe la crítica, el hecho de pensar, vale, bueno, eso, ¿qué problemas tiene esa persona? Sobre todo para ver que tiene más que ver con él, con Pepe y no con Juan, que esa cosa dice más de Pepe que de Juan. Y dos, también eso para en tu propia vida, si te lo dice esa persona y sobre todo si te lo dicen más, ¿no? El hecho de reflexionar y decir, uy, pues quizás es algo que debo cambiar, que tengo que plantearme, pero para mí me da mucha tranquilidad ese primer paso de decir, uy, esa persona, ¿por qué tiene esa opinión? Entonces, a mí me ayuda mucho este ejemplo de que te llaman una cosa, pero luego es un poco lo que quieren ser ellos, que te llaman rata y quieres... que le gustaría ser más rata en realidad, te da mucha tranquilidad, pero sí, ese segundo paso que comentas tú también importante, el hecho de planteártelo si de verdad es algo que quiero cambiar, que tengo que cambiar. Y luego, desde el punto de vista de la persona que se mete con alguien, pues también la reflexión, yo creo, Álvaro, sería un poco eso, de plantearte, pues, qué problema tengo yo, qué envidia tengo, qué rencor, que yo creo que esto es importante planteárselo porque todos de pensamiento criticamos o nos metemos con alguien, aunque sea de pensamiento, entonces eso, yo creo, mi opinión es investígalo, o sea, ¿qué tienes en el fondo? ¿Qué te gustaría hacer? No, puede que no sea un rencor, una envidia, un arrepentimiento, puede que sea algo de eso, quizás es solo algo que te gustaría hacer. Sí, sí. Sí, el ejemplo que comentábamos antes del que va vestido de forma diferente, pues igual te gustaría a ti tener la personalidad de vestirte de otra forma independientemente de la opinión de los demás. Y como no tienes las narices, digamos, sí, sí. pues criticas al que lo hace, que es un poco el mismo ejemplo de lo que decíamos el rato, ¿no? Y para finalizar, desde la perspectiva del que recibe la crítica, a veces, en el caso que comentas, puede ser una combinación. O sea, es decir, bueno, de hecho muchas veces lo es, que puede ser que el que te critica lo hace por lo que comentábamos antes, pero incluso en esa situación puede haber parte de verdad. ¿Sabes? Aunque Pepe te critique por cómo es Pepe, puede que haya más parte de verdad sobre Juan, ¿sabes? Sí, aunque claro. sea de forma, aunque sea por suerte o de forma aleatoria. Sí, sí. Vale, pues continuamos con las dos últimas escenas, Álvaro, de los Simpsons que tengo aquí preparadas. Vale. Ya vamos a ir, sí, con las dos últimas escenas. Las preguntas son muy similares, ya hemos, como siempre, soltado casi todas las cartas, ¿no, Álvaro? En las primeras escenas y luego ya es difícil que nos vengan ya más cosas, pero bueno. Claro. Te empieza a venir el hilo de los pensamientos y ya los sueltas todo. Sí. No, está bien, pero ahora vamos a cambiar con los Simpsons, nos va a venir bien también a los oyentes para reflexionar y, como siempre, reírse con los Simpsons. Vale, pues en esta escena el contexto es que Lisa ha ido a casa de una nueva amiga que tiene y hay otras chicas nuevas y en casa de esta amiga, en esta fiesta que ha preparado, las otras amigas de esta chica se están metiendo con ella, se están metiendo con Lisa. Y esta es la conversación que Lisa tiene con su nueva amiga. Vale, listo. ¿Vas a poner las dos últimas seguidas o...? No van a ser seguidas, perdón. Separadas, sí. No, bien, pregunta, que tú eres la voz del oyente, Álvaro, que ya recordamos que yo lo llevo aquí todo preparado, pero tú eres el que está el punto de vista del oyente, que no sabe qué escena va a ser. Sí, van separadas, pero sí.
La voz del pueblo. Claro. Exacto. Vale, pues esta es la escena. Abby, ¿para qué me invitaste a esta fiesta? ¿Para torturarme? De acuerdo, lo confieso. Te invité porque ellas son siempre malas conmigo. Hoy solo han sido malas contigo y a mí me han aceptado. Gracias por convertir este en mi mejor cumpleaños. Un momento, ¿qué hago? Eso es horrible. No, ¿no lo entiendes? La próxima vez trae tú a una Lisa, alguien del campamento de música, del club de ciencias o lo que sea. Entonces la tomarán con ella y tú serás una más de la Pandy. No, tú no puedes ser así de verdad. Bueno, esa es la amiga de Lisa, la nueva amiga de Lisa. No tiene mucho tino Lisa con los amigos. ¿Vale? ¿Te sonaba algo que comentar? Claro. Temporada 31, creo, ¿no? No, pero muy bueno porque, o sea, como siempre, buen ejemplo de cómo se perpetúa el problema, ¿no? Que vale, para sentirte aceptada, pues le echas, no, o sea, no la culpa en este caso, pero como que le echas a otro a los leones, digamos, ¿no? Y esa es su vez en su momento para sentirse aceptado o aceptada al siguiente, y así perpetuamos el problema sin fin. Sí, es un poco... Esto a mí sí que me parece muy ejemplificativo de cómo es el acoso generalmente, ¿no? Pero bueno, para centrarlo, bueno, tendría gustoso un debate sobre bullying en educación y cómo cambiarlo, me apasiona el tema, pero bueno, para centrarlo en el autoconocimiento, lo que estamos y ayudarnos a cada uno personalmente, a nuestros oyentes, la pregunta que voy a hacer, que bueno, ya la hemos respondido básicamente a lo largo de las escenas que llevamos ya, es, bueno, en esta escena la amiga de Lisa lo que busca, o lo que buscan todas metiéndose con Lisa, o bueno, perdón, lo que busca esta amiga en concreto metiéndose con Lisa es que no se metan con ella. Entonces, a raíz de esto, la pregunta que quiero hacer es, piensa en ese ejemplo, con mi experiencia personal de rata, o en ese ejemplo que hayas pensado tú a lo largo del capítulo sobre en qué cosas te metes con los demás, tanto de verdad o solo de pensamiento, o se meten contigo. Es la persona que se mete con la otra persona, que busca esa persona con meterse o con criticar, y que cómo se siente, qué gana o cómo se siente, digamos. Y bueno, con esta pregunta, y es un poco, ya la he respondido, pero mi amigo, digamos, el que me llamaba así con sarcasmo rata, yo creo que lo que perseguía es un poco sentirse bien. Por eso hago la pregunta de cómo se siente, sentirse bien, y digamos que yo creo que interiormente nos sentimos más coherentes, porque digamos que criticamos a la otra persona. Es como yo antes de crear el podcast o el canal de YouTube. Era como que yo en mi interior sabía que algo tenía que cambiar, que no estaba siendo coherente porque quería hacer algo con muchas ganas de compartir todo esto y tengo los medios, pero lo he vivido en mí mismo cuando eso, criticaba en el pensamiento a los que crean canales de YouTube o son diferentes, y claro, yo pensaba que son unos tipos raros, o que eso es un trabajo que no da para vivir, o cualquier crítica para yo sentirme bien y autojustificarme del hecho de que yo no lo estaba haciendo. Entonces, un poco yo creo que lo que también buscaba mi amigo para autojustificarse de que él no está ahorrando más, que igual es lo que quiere, pues critico a la otra persona, en su caso pues diciéndolo de verdad con sarcasmo, pero puede ser solo de pensamiento. Entonces, sobre todo eso, primero, si eres tú el blanco de las críticas, mi opinión es que la otra persona busca algo, normalmente relacionado con los sentimientos, sentirse mejor, sentirse más coherente, sentirse aceptado con los demás al criticar. Muchas veces también eso, si los demás le critican a esa persona y imagínate que me llaman rata, pues mucho más le vale para autojustificarse, digamos, vale, pues si los demás piensan que este es rata, pues ya estoy más tranquilo. O lo mismo conmigo, yo pensaba que muchos youtubers eran unos frikis, o que así no se gana la vida, o unos personajes. Como veía que más personas lo pensaban o lo comentaban, te quedas como más tranquilo
pero claro, en el fondo no estás haciendo algo que quieres hacer, y eso es a lo que quiero ir al centro de este capítulo, es que no te afecte en ese sentido. Claro. Y a mí me ayuda mucho cuando alguien se mete conmigo o cuando yo me meto con alguien. Sí, ¿algo que te venga con esto, Álvaro? ¿O se entiende más o menos? Sí. Digo que básicamente estás diciendo que eres un bicho raro, ¿no? Es broma, es broma. Sí. Sí, eso. Sí, ¿no? Sí, perdona, sí, que me ha venido ahora. Sí, Estaba pensando que, o sea, es que las razones son muchas, pero o sea, nuevamente es un ejemplo más digamos, de la locura que es la mente del mono loco, la mente automática esta, porque al final muchas veces o sea, en el caso de la escena, de Lisa, de la amiga y tal, al final estás haciendo sufrir a otro ser humano de la misma forma que te hicieron sufrir a ti. O sea, eso es una locura increíble. Es decir, o sea, tú has sentido en tus propias carnes el problema en sí y cómo te sentías, todos los problemas que tenías por culpa del acoso de otras personas, y tú lo perpetúas con otro ser humano. O sea, desde el punto de vista, si intentas comprender, es imposible. O sea, es una locura. Sí, una locura, y yo de hecho me reconozco la falta personal aquí, porque yo soy muy así, he pasado en varias fases, de algún caso puntual, como comenté en el capítulo anterior, de meterme con un chico que lo iniciaba más un amigo, pero bueno, también meterme con él, luego acosado, luego para cambiar a acosador, o sea que sí. No, sí, lo hacemos todos, me refiero, pero vuelvo a lo de la mente automática, está en contraposición al observador, ¿no? Que al final es decir, todos tenemos esas contradicciones, pero si lo analizas intelectualmente es una locura. O sea, estás sufriendo un tratamiento que te hace sentir como el culo. Y hay cuestiones más graves, o casos incluso más graves, etcétera, y luego lo haces tú lo mismo a otra persona. O sea, es que si lo piensas es locura absoluta, pero todos tenemos esa parte dentro de nosotros, y tampoco quiere decir que seamos malas personas, como decía. Sí, exacto, es el ser consciente. Al final todo se reduce a lo mismo, porque en todos, mi opinión, igual la tuya similar, en todos tenemos maldad dentro, todos tenemos egoísmo, todos tenemos raterío dentro, a cosas si somos conscientes o no, o si lo manifestamos. No sé, tienes que llamar a la letra J de la RAE a ver si existe raterío, no sé, me suena raro. Sí. Vale, ¿alguna cosa más, Álvaro? Pasamos a la escena final. Pon la última. Sí. Venga, la última también relacionado con el tema del bullying. La pregunta también similar, pero creo que te va a ayudar mucho. Es la pregunta que más te puede ayudar después de todo lo que hemos comentado de cara al futuro, que es sobre todo de lo que se trata. Vale, pues en el contexto, Bart está en el patio del colegio y se encuentra con los acosadores que están, bueno, le habían levantado los calzoncillos a unos cuantos alumnos, bueno, y esta es la conversación entre Bart y Jimbo, Kearney, los de antes, los acosadores del colegio. ¿Listo, Álvaro? Sí. Vale, esta es. Tiempo se materialice por fin. ¿A dónde vas, Bart? A clase de piano. Clase de piano. Hemos colgado a dos de esos pringaos solo por decir una palabra rara. ¿Caché no es una palabra rara? ¡Triquitraca! Espera, no estoy aprendiendo nada. Solo voy porque la profe es guapa. Vale, pues roba plátanos para todos nosotros. ¡Lo haré! Vale, que te sonaba algo y ¿por qué te ha gustado? Cuéntanos el motivo de tu sonrisilla. No, primero no me sonaba, como todas. Y después, no sé, es como... o sea, que voy a clases de piano, pero no las disfruto. No es por placer. Sí. Es como que tengo una razón justificable a los ojos de un acosador.
Sí, sí. Entonces es lo que... Porque me gusta la profesora, no porque quiero aprender piano. Exacto, así es como lo dejan tranquilo. Sí, es por lo que he elegido esta escena, que Bart, pues eso, para que no le peguen o para que no se metan con él, eso es como justificarse. Entonces, esta escena, que como siempre son niños todas, pero como siempre, cambiémoslo a nuestra mente de adultos, que aunque no sea igual ni tan exagerado como en los Simpsons, ni tan exagerado como en los niños comparado con los adultos, tenemos experiencias similares. Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿qué cosas te gustaría hacer o decir, pero no dices ni haces, en gran parte por temor a esto, a Bart, a que te peguen, pero ahora como de adulto, pues a ser rechazado, a que te critiquen, etcétera? Entonces, comento, Álvaro, bueno, ¿te viene algo? Sí, perdón, no voy a ser acaparador, que yo no tengo... ¿Te viene algo antes de antes de comentar? No, estaba pensando que joder, lo que dices, no es que si me venga algún ejemplo como adulto, es que todos los días, yo creo, si te fijas, haces, dices o dejas de hacer o dejas de decir cosas por temor a lo que piensen los demás, al rechazo, como dices. De hecho, un fenómeno que me está pasando durante los episodios, que lo quería comentar, que es que, o sea, a ver, yo creo que nos estamos abriendo bastante en general, ¿no? Que es lo que ayuda bastante a la gente. Pero me pasa algún día que me viene, ya como total transparencia ahora, me viene una anécdota sobre mí que sé que si cuento me va a hacer parecer, no. A ver cómo lo explico. O sea, una anécdota sobre mí que si la cuento sé que alguna gente puede pensar o qué pringado, o qué personaje, o qué, ¿sabes? Lo que sea. Algo que no está aceptado, entre comillas, como tiene que ser una persona, ¿sabes? Sí. Lo que sea. Y noto dentro de mí como ese temor a decirlo, ¿sabes? Sí, no, a mí también me pasa. Estamos comentando bastantes anécdotas y abriéndonos bastante, o sea, en mi caso personal, hace 5 años sería imposible, y luego, mira, hace 10, 15 ya ni hablamos. Pero es decir que pasa constantemente y al final lo mismo, pues no pasa nada. Al ser consciente ayudas a mejorarlo y tienes menos miedo a decir las cosas, pero aún así vas a seguir sintiendo miedo y no pasa nada, es lo de siempre. Pero me ha pasado varias veces. Sí, digamos. Me hay una anécdota, pero digo, igual es demasiado, igual se piensan que soy un tal o soy un cual, ¿sabes? O sea que por mucho trabajo que hagas siempre tienes, pero al final, si eres consciente es el primer paso siempre. Bueno, la pregunta que me estoy haciendo se pueden estar haciendo todos, pero ¿te has guardado alguna de esas o las has soltado todas? Hoy no, pero no, algunas sí me he guardado, pero las tengo aquí y las soltaré en algún momento. Vale, muy bien. Eso es lo que... Bueno, no es nada loco, pero sí, o sea, son cosas que sé que la concepción general que tenemos como sociedad probablemente pues puedan pensar que soy un friki, o que soy un débil, o que soy un, ¿sabes? Un hierba. Sí, no, quiero decir, no es una cosa grave, pero prefiero que son cosas que sé, pues como lo del el que hablábamos del hombre que va vestido de una forma diferente. O sea, son de ese tipo de cosas de que si la digo van a pensar que soy raro, que soy friki, que soy rata, que soy, ¿sabes? O sea, ese tipo de situación. Sí, y un poco lo que te ha ayudado, digamos, ¿no? Para también, pues eso, ayudar al oyente con algún ejemplo práctico es eso, ¿no? Como siempre, básicamente el ser consciente, ¿no? Lo que comentamos, ser consciente y de que, digamos, están de que los demás puedan pensar mal sobre ti, pero eso que no te tiene que afectar, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me ayuda es lo de Pepe de Juan, que pensar que si alguien critica, al final tiene que ver con él, no conmigo, porque tiene sus problemas relacionados con ese ámbito. ¿A ti algo concreto que te ayude al hecho de decir, vale, me siento un poco incómodo con esta anécdota que no sé si contar o no, pero la voy a contar igualmente? ¿Qué es algo así más que te ayude a dar ese paso al hecho de decir, vale, la voy a contar aún así? Sí, o sea, o sea, es un proceso largo, digamos, pero estaba pensando,
exactamente a un libro que leí que se llama, en español es Siente el miedo y hazlo de todas formas, algo así. ¿Sabes? Sí, feel the fear and do it anyway, ¿no? En inglés. Sí, es como esa idea de pues lo mismo, de que siente el miedo o el saber que te pueden criticar, pero hazlo igualmente, ¿no? Que es como siente el miedo, sé consciente y hazlo igualmente. Y después, un ejemplo más específico con YouTube que comentabas, cuando yo empecé a subir vídeos a mi canal de mi proyecto de idiomas, etc. La vamos a decir, por si Natural Languages, por si alguien quiere aprender español o inglés, ahí está. Que es un poco tímido y no lo quieres decir. Sí. No, entonces, me acuerdo los primeros vídeos que subía o algo, además en ese momento estaba en España, en Soria, y es como que, ¿sabes? Pues la gente te comenta por la calle, pues que muchas veces es de forma positiva, ¿sabes? Pero el recibir esa atención, pues te viene el vídeo tal, muchas veces está bien, pero otras igual hay un poco de sarcasmo, ¿sabes? Como dices. O sea, nadie te dice qué haces, ¿no? Como, porque al final somos más sutiles los adultos, ¿no? Claro, eso es... Pero a lo que quería ir es que, o sea, el primer paso ese de la consciencia, de darte cuenta de que, vale, estoy subiendo el primer vídeo y tengo miedo del qué dirán, ¿no? El segundo vídeo lo sigo teniendo, el tercero lo sigo teniendo. Cuando llevas 500... Sí. Es decir, que parece muy obvio y lo es, pero en la práctica al final, pues en el caso de las anécdotas, cuando te viene una anécdota, pero te lo piensas o dudas si la cuentas o no, por el qué dirán, ¿sabes? Siente el miedo y hágalo igual, pues la primera la cuentas y te cuesta. La segunda te cuesta, pero un poco menos, ¿sabes? Al final, pues igual que lo estamos haciendo nosotros, lo que te decía, que lo que nos estamos abriendo, las anécdotas que estamos contando hace 5 años me parece impensable para mí. ¿sabes? Sí, ya mía. 10, 15 ni vamos, ni entramos. Sí. Pero sabes que al final, haciendo las cosas al final te acostumbras. Y pues si subes contenido a YouTube, el primer comentario negativo te afecta, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos. Claro. Y luego ya entras en las técnicas que comentas tú. El que me está dejando el comentario negativo realmente dice más sobre Pepe que sobre mí, etc. ¿sabes? Sí, a mí personalmente es de las que más me tranquiliza, sí, en todo. Luego, como has dicho tú, te puede hacer reflexionar, un comentario negativo o crítica te puede ayudar, pero siempre primero no tomarlo personal porque tiene que ver con su vida, con su bagaje, tiene sus problemas, sus probablemente envidias, rencores, etc. Y luego, o sea, en el ejemplo de los comentarios en YouTube, o cualquier comentario de amigos, etc., o sea, hay que distinguir también el típico comentario de ¿qué haces, desgraciado? Sí. ¿Sabes? Y por otra parte otro que aunque no lo exprese de la mejor forma posible, pueda tener un cierto pozo de verdad, como decía antes, ¿no? Que igual, o sea, dependiendo de la forma de expresión de las personas, pues, quiero decir, me puede hacer en un vídeo de YouTube, por ejemplo, un comentario, una crítica, o sea, puede ser la misma crítica, pero de la forma que la diga la persona puede ser muy diferente, ¿sabes? Sí. Entonces, pero aunque lo exprese muy mal, ¿sabes? Desde el punto de vista de tener unas relaciones más respetuosas, aunque lo exprese mal desde ese punto de vista, puede que tenga una parte de verdad, ¿sabes? Sí, es algo que siempre viene bien reflexionar acerca de lo que pensamos, lo que piensan los demás de nosotros, viene bien. Vale, pues estamos ya llegando a la recta final. Álvaro, comento finalmente esta pregunta que he hecho respecto a la escena de qué cosas te gustaría hacer o decir, pero no dices ni haces, entre otras cosas por la cultura del bullying que hemos heredado, ese miedo a ser diferente, a destacar, a que se te puedan meter contigo, a ser rechazado. Entonces, mi ejemplo, en el que este amigo con sarcasmo me llamaba rata, agarrado, digamos que eso bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué cosas te gustaría hacer o decir? Como, bueno, hemos estado un fin de semana varios amigos juntos y
y ya me había hecho ese comentario, digamos que después hubo una situación en la que teníamos que, pues eso, una comida en la que yo ni bebí bebidas, ni comí postre, ni me eché la copa de después y tal. Entonces, y yo quería decir que ponía, bueno, íbamos a poner bote, que ponía menos bote, pero me costó mucho el decirlo porque claro, ya me habían llamado así un poco rata, y entonces se me pasó por la cabeza el hecho de decir, venga, mira, no voy a decir nada de poner yo menos dinero. Si ellos me lo dicen bien y si no, pongo como todos. Pero dije, bueno, ¿qué narices? Esto yo es lo que creo. No voy a... creo que no he bebido mucho menos, etcétera. Aunque me lo piensen, aunque me llamen rata, lo que sea, pues yo creo que voy a poner menos. Porque sé sobre todo que en el largo plazo me voy a sentir mejor, que al final es todo a lo que vamos. En este caso, la pregunta es qué cosas te gustaría decir. A mí me gustaba decirlo. Y bueno, si hubiera sido hace años, digamos que tanto en este caso como en muchos otros casos hubiera sucumbido, no hubiera hecho lo que había querido, que en ese caso es decir que pongo menos de bote. Y bueno, este es un ejemplo más sencillo, pero en uno más importante, que es lo que he comentado de comenzar este podcast, crear el canal de YouTube para compartir todo esto, pues respecto a, como digo, la pregunta de qué cosas te gustaría hacer o decir, pero no dices ni haces, es un ejemplo al final más importante de algo que quería hacer siempre, que tenía muchas ganas de compartir esto que estamos compartiendo y que hasta ahora no hacía por esta cultura del bullying que veía que me afectaba, esta cultura de que si eres diferente te van a criticar, te van a rechazar. Entonces, por eso hemos querido dedicar este episodio para que pienses en qué cosas te gustaría hacer o decir en tu vida, y con todos estos recursos que te hemos comentado, nuestras experiencias personales, que lo hagas igualmente. Como dice el título de ese libro, ¿no, Álvaro? Siente el miedo, pero hazlo de todos modos. Creo que es de, bueno, luego lo dejas en la descripción, pero creo que es de Susan Jeffers, creo. Vale, sí, algo que comentar. ¿Qué te parece, Álvaro? ¿Soy un rata? ¿No soy un rata? Sí, no. Puedes decir lo que quieras. No tengo datos. No, pero se ha entendido con el ejemplo un poco lo que... Sí. De que lo que puede afectar. Entonces, me parecen dos ejemplos, uno banal al final de poner menos bote o más bote, y otro como más importante al final, pero para que ayude a extrapolar. Sí, al final es un poco práctica diaria también. Puedes empezar con las cosas más simples y seguir avanzando hacia cosas más complejas, ¿sabes? Porque supongo que al principio es más fácil decir tu verdad o atreverte en cosas más banales que no en cosas más importantes, ¿no? Sí, también yo creo que lo repetimos mucho porque siempre es de lo sencillo a lo importante, digamos, es lo más fácil de hacer. Claro. Vale, pues nada, estamos en la recta final ya. Vamos a hacer una recopilación, algo así que te venga, Álvaro, a la mente. No, estaba pensando que no hay... Ya no hay más escenas, ¿no? Sí. No hay más escenas. Hemos terminado. Vale. Ya lo último que queda es recordar las citas que llevamos. No las hemos comentado en concreto porque, bueno, las hemos desarrollado, pero quiero repetirlas y añadir una nueva. No sé si una o dos. Bueno, ¿te parece, Álvaro? Hacemos una recopilación de citas. Sí, has dicho una, yo creo, solo la de... ¿O no? No, dos. Bueno, las recopilo. Aún así, la recopilo. La primera era: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, de Eleanor Roosevelt. La segunda es la de Taylor Swift, de no es algo del instituto o de la edad, es algo del ser humano. La gente hunde a los demás por celos, porque algo se está roto en su interior o por ninguna razón en concreto, pero no dejes que te cambien o te impidan cantar o bailar tu canción favorita. Y así, dos más, Álvaro. Una de Oscar Wilde, el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. No hemos podido comentar esto mucho, pero bueno, la dejo ahí. Algún episodio hablaremos más a cabo de esto. El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.
Y la cita final, también muy relacionada con lo que hemos dicho, esta es anónima, vamos, o no he encontrado yo de quién es. Quizás parece que están enfadados contigo, pero en realidad están enfadados con su propia vida. ¿Alguna te apetece comentar alguna de estas 4 citas? No, la de Oscar Wilde ya comentaremos en tema de educación, que se da para mucho. Ese tema, sí. Y la última, me ha gustado la última, sí. Quien sea ese anónimo, pensó bien. Sí, no, el apellido no sé, anónimo de nombre, apellido no sé. Y bueno, después de... Conocido, claro. Sí. Después de esta chorrada, pues nada, recordad la pregunta de reflexión general que hemos hecho, que como siempre al principio decíamos no, la de que si la cultura del bullying, del acoso, meterse con los demás, con el diferente, afecta en la forma en la que te relacionas con los demás y en las decisiones que tomas. Hemos rascado a lo largo de todo el episodio, haciéndote pensar anécdotas en las que, o bien tanto actuales como del pasado, sobre todo actuales, en las que alguien se meta contigo, ya sea de forma sutil, con sarcasmo o de pensamiento, o tú te metas con los demás. Y eso, para hacerte reflexionar acerca de cómo si te está afectando en tu vida y, bueno, sobre todo pensar el hecho de qué cosas te gustaría hacer o decir o comportarte en tu vida y qué tipo de relaciones te gustaría tener y que no estás haciendo o que no estás diciendo pues eso, por miedo a ser rechazado, a ser visto como diferente, etc. Entonces, esta pregunta final con la que quiero terminar esta reflexión es hacerte reflexionar con si tienes ganas de hacer o decir algo y no lo haces y no lo estás haciendo. ¿Es por el miedo a que te ridiculicen, a que se metan contigo, te rechacen? Bueno, si es así, no te preocupes porque no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con esa otra persona, te puede ayudar a reflexionar, a plantearte cosas, pero no es problema tuyo, sino es de la persona que se mete contigo, tuyo si te metes con los demás. Vale, Álvaro, ¿algo que comentar sobre todo esto? ¿Alguna otra opinión? Se nota que aquí tengo un poco mi opinión sesgada y algo más que comentar, que añadir. No, iba a decir que no has utilizado ninguna cita de Einstein todavía, ¿no? En los 4 episodios. No, a ver, igual para el siguiente. Es broma. Y la segunda, ¿cuál es el tema del próximo episodio? Me alegra que me hagas esta pregunta. Pues el próximo episodio va a ser también un tema primo segundo, igual. No primos como vimos entre el que dirán y aparentar, pero primo segundo. El tema es... ¿Por parte de madre o de padre? Perdón. de los dos. El tema es, va a ser alegrarse de las desgracias ajenas, ¿vale? Ese rencor o estar amargado. Bueno, ¿qué dice eso de nosotros o qué dice eso de los demás? Y cómo podemos salir de ese pozo si nos alegramos nosotros de las desgracias ajenas y, bueno, qué recursos nos pueden ayudar a ser más libres, a no tomárnoslo a pecho si se alegran de nuestras desgracias, pero sobre todo cuando somos nosotros los que nos alegramos de nuestras desgracias para diferenciarlo del tema hoy del bullying. ¿Qué te parece? Vale. ¿Tú te alegras de desgracias ajenas? Yo no, Marcos. No. Nunca. Yo creo que no me ha pasado nunca. No. En mis 28 años nunca. No, pues eso, vamos, como siempre, lo vamos a aterrizar mucho, a contar experiencias prácticas para que sobre todo puedan ayudar en el futuro si estás ahí en ese punto que todos estamos, a que cada vez lo estés menos y cómo eso te puede ayudar a conseguir hacer lo que quieres, a conseguir tus objetivos, a ser más libre, más coherente y bueno, también por qué no ayudarte en tus objetivos personales y profesionales, al igual que esto del bullying, que como habéis visto no ha sido un debate filosófico ni nada parecido, sino que hemos querido pues eso, que te ayude a aplicarlo en tu vida y sobre todo a eso, a que puedes hacer las cosas que de verdad quieres hacer, tener mejores relaciones con los demás, tomar unas decisiones que quieras tú en realidad y que no sean los demás los que te afecten y te influyan. ¿Vale? ¿Alguna cosa, Álvaro, más que comentar?
No, solo que me acabo de dar cuenta que serías un político buenísimo, Marcos. Tienes ahí un movimiento de marionetas con las manos increíble. No, me acabo de dar cuenta. O sea, va. Muy bien, muy bien. Me sale un poco Pedro Sánchez, sí, sí. No te veo. No. Tienes lo básico ya. Te faltan algunos detalles, pero tienes. El movimiento de manos lo tienes ya. Sí, sí, unas poquitas cosas más que pulir y ya a la Moncloa directo. Vale, pues nada, como siempre al final animaros a que comentéis, sea donde nos estéis escuchando, le deis a like, os suscribáis, escuchéis los episodios anteriores que son muy interesantes si os ha gustado este y bueno, como siempre, si os ha gustado que lo compartáis con amigos, conocidos, enemigos también. Y nada, que comentéis, como siempre, nos gustaría un montón que comentéis vuestras experiencias personales y si algo de esto os resulta familiar, si tenéis anécdotas parecidas o qué recursos usáis vosotros que puedan ayudar a otras personas, comentadlo de verdad, porque todos estamos en ese punto de aprendizaje y queremos aprender de vosotros. Al igual que, bueno, que nosotros con nuestras experiencias queremos ayudaros a reflexionar. Vale, Álvaro, ¿algo que comentar o ya nos dices adiós? No, ya está. Sí, estaba pensando que si los que han llegado a este minuto del episodio están suscritos ya, seguro, Marcos. No. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Nada, pues... eso. Todo por hoy, por mi parte. Vale, pues nada más por la mía tampoco, así que como siempre, muchas gracias por escuchar. De verdad deseamos que os esté ayudando y que os estemos acompañando en este viaje del autoconocimiento. Y nada más, hasta el próximo capítulo, hablando de eso, de alegrarnos de las desgracias ajenas y bueno, qué dice eso de nosotros y cómo podemos hacer que nos ayude en nuestros objetivos, nos ayude a saber qué objetivos tenemos en la vida y a potenciarlos. Bueno, pues nada, Álvaro, nos vemos en ese siguiente episodio, en la próxima semana. Muchas gracias. A ti, perfecto. Vale, pues nada, adiós a todos, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.